Ya les he platicado que yo trabajé en Sinaloa, en el principal diario de esa entidad, y conozco a muchos amigos periodistas. Y cuando veo una cosa de estas, lo primero que hace es saber un mensajito, una llamada, oye, que es perfectamente real y así ocurre y así es. Entonces la señora se puso, pues, enojada, ¿no? Porque, bueno, descubrieron lo que todos saben en México, que México es el principal productor de fentanilo y que el gobierno tiene pánico a esa realidad. Y así se llama la columna, el pánico a la realidad. La nota vino de allende las fronteras, es decir, la noticia salió de uno de los más influyentes diarios del mundo, el reputado y profesional de New York Times. Sí, se trata de un reportaje que revela lo que todos conocen en México y sobre todo lo que viven a diario los ciudadanos de Sinaloa. En pocas palabras, el reputado diario norteamericano y sus reconocidos y profesionales reporteros se aventuraron a los bajos mundos de Sinaloa para documentar lo cotidiano que viven quienes en su casa fabrican una de las drogas más adictivas, el muy conocido fentanilo. Pero resulta que el reportaje indignó a la presidenta mexicana, a la señora Claudia, cuyo trabajo periodístico fue descalificado de manera pública sin más explicaciones que un grosero. No es creíble. En una de sus mañaneras del fin de año. Pero aún, la presidenta lanzó todo el peso del Estado mexicano contra un impecable trabajo periodístico elaborado por uno de los medios más reconocidos en el mundo, al extremo de decir que se trató de un montaje. Sin embargo, lo simpático del tema es que la terca realidad rebasa las fantasías de la señora presidenta al extremo de que la exhibió como la gobernante más ridícula del mundo. Y es que el mundo entero soltó la carcajada al escuchar la ridícula justificación de Claudia Sheinbaum al salir en defensa de sus aliados políticos, los narcos del cártel de Sinaloa. Sí, porque igual que su patrón de nombre López Obrador, la señora Claudia es aliada de uno de los cárteles criminales más poderosos del mundo, el cártel de Sinaloa. Y por eso las preguntas obligadas, ¿por qué la presidenta mexicana, la señora Claudia, no solo le tiene miedo, sino pavor a la realidad del imperio que han impuesto en México las mafias criminales como el cártel de Sinaloa? ¿Por qué los gobiernos de AMLO y de Claudia no han combatido a cárteles como el de Sinaloa? ¿Por qué la defensa de las instituciones del Estado a esas mafias criminales? ¿Por qué descalificar a uno de los diarios más reputados del mundo frente a la realidad de que nuestro país es uno de los mayores productores de fentanilo en el mundo? Y la pregunta clave, ¿quién asesora a la señora presidenta en materia de medios? Y es que lo simpático del tema es que todos en México conocen y todos conocemos la respuesta a esas preguntas. ¿Por qué sabemos la respuesta? Porque el partido oficial Morena es un narcopartido, porque todos los gobiernos surgidos de ese partido son narcogobiernos. Por eso nunca en la historia reciente un presidente mexicano había mostrado tal pánico a la realidad, el pánico a los resultados de sus tonterías, desaciertos y o estulticias en el ejercicio del poder, el pánico a lo que digan no solo los mexicanos, sino los gobiernos allende fronteras, pánico a que México y los mexicanos y el mundo entero le llamen estulto o estulta al presidente en turno o a la señora presidenta. Y es que al negar lo evidente, al tratar de desmentir a uno de los diarios más serios y profesionales como el The New York Times, la presidenta mexicana no solo hace el ridículo frente a México y el mundo, sino que confirma su talante dictatorial y autoritario. Es decir, le dice al mundo que la realidad no es lo que todos vimos y vivimos, sino lo que ella imagina. Y sí, esa estulticia tiene un nombre en el mundo. Se llama dictadura. ¿Lo dudan? El tiempo. Vámonos, comentarios. Me calmas, 510. Saludos, señor Alemán. Gusto en verlo y escucharlo en este nuevo año. Saludos, comunidad. Excelente 2025 a pesar de todo. Exactamente. Felicidades a todos. Pepe Valverde. Máster, feliz año desde Chimalhuacán. ¿Por qué dicen que la espuria presidenta es avalada por el 78% de la gente y nadie ve sus mañaneras? Mire, estas encuestadoras, como decía el propio López, están cuchareadas. A ver, le voy a explicar cómo opera este tipo de cosas. Los encuestadores son empresas que necesitan
sus recursos. Fíjese usted cómo muchas de estas encuestadoras, incluida la que sacó esta encuesta, hacen pues sondeos de opinión en todos los estados, etcétera. Y lo que le plantean a los gobiernos es, si tú me pagas por una encuesta que no son baratas, cuestan millones de pesos, yo te pongo como que eres un avalado o eres bien visto por la sociedad. Es un juego. Entonces, pues, ¿usted cree que habrá algún político que quiera que lo califique como el peor? No, todos le sueltan lana a las encuestadoras.